invitamos a que se dispongan en sus hogares a participar santamente, teniendo las disposiciones como si estuvieran aquí en la iglesia, de pie, sentados, hincados cuando se les indique. Gracias por su atención. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, bienvenidos a la Santa Eucaristía de este domingo 13 de septiembre, Día del Señor. Vamos a encomendarle todas sus peticiones. Por María del Carmen Mata Vargas, a su vez de fallecida. Por Sirenia Catarina Terán Reyes, difunta. Por Óscar Condado Martínez, difunto. En acción de gracias de Santiago Álvaro Estrada por sus 9 años. Por Blanca Estela Rivas, que le da gracias a Dios por sus 61 años de vida. Por Ariela Quetzali Cruz Almeón, que hoy es su cumpleaños. Por Felipe Ramírez Flores, difunto en su novenario. Por Rosalino Hernández Ramírez, a 4 años de fallecido. Por Eleuterio Torres Sánchez, a 8 días de fallecido. Por los difuntos, Bernardino Gres Medano, Francisco Muedano, Aurora Hernández, Ángela Neri, Filiberto Muedano, Jesús Muedano, Fortunata Muedano y Jovito Gres. Por Johan Jared García Márquez, pidiendo al Señor por su salud en estas misas gregorianas. Por Patricia Hernández de Jesús, pidiendo al Señor por su conversión en esta novena. Por Juan Hernández Moreno, difunto en esta novena. Por Mercedes González Cortés, que acaba de fallecer. Por Esperanza Constanza García, por su novenario. Por los difuntos, Marcelina Rivera, Emiliano Rivera, Florentina Barrera y Julián Simeón Díaz. Por Tomasa Pineda Torres, a sus 2 meses de fallecida. Por los difuntos, Fidel Rosales, Marcelina García y María de Jesús Campos. En acción de gracias de Inés Velasco Paredes, por su mes de fallecida. Por Jenny González Viveros, por su cumpleaños. Por Socorro Sulicet Cordero Pizaña, a sus 7 meses de fallecida. Por José Israel Cordero Canto, a su mes de fallecido. Por Mario Montiel de Jesús, difunto. Por la pronta resignación de la familia Montiel de Jesús. Por su cumpleaños de Tiffany Mendiola Juárez. Por el mundo entero, por nuestra patria, por nuestra comunidad de María Auxiliadora, pidiéndole al Señor que pase pronto esta pandemia. Por nuestra patria en este mes de la patria,
las ánimas benditas del Santo Purgatorio. Hermanas, hermanos, pidamos al Señor perdón de nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Con mucha alegría cantemos en gloria a Dios en el cielo. Señor Dios, Creador y soberano de todas las cosas, vuelve a nosotros tus ojos y concede que te sirvamos de todo corazón, para que experimentemos los efectos de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense, hermanas, hermanos. El eclesiástico Siracide. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará rigurosa cuenta de sus pecados. Perdona la ofensa a tu prójimo y así cuando pidas
perdón, se te perdonarán los pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de su semejante, ¿cómo pide perdón de sus pecados? Cuando el hombre que guarda rencor pida a Dios el perdón de sus pecados, hallará quien interceda por él. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda los mandamientos. Ten presente los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no nos condena para siempre, ni nos guarda rencor perpetuo, no nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Por lo tanto, ya sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor, porque Cristo murió y resucitó para ser de vivos y muertos. Palabra de Dios. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya.
En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía lo que pagar, el Señor mandó a los que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos, para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Siéntense tantito. Les voy a decir una homilía. Muy queridas hermanas, queridos hermanos, qué hermoso el mensaje de la palabra de Dios que hoy hemos escuchado, sobre todo en el Santo Evangelio, cuando San Pedro se acerca al Señor y le pregunta: Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y Jesús le responde: no solo 7, sino hasta 70 veces 7. Perdonarás a tu hermano. Y luego Jesús aprovecha para platicar la parábola del Rey misericordioso, comparando así al Padre Celestial, que es rico en misericordia.
Por eso, hermanas, hermanos, hoy preguntarse, ¿desde cuándo yo guardo resentimientos, venganzas, odios a mi hermano? ¿Y quién es mi hermano? Todos ustedes y yo sabemos que la iglesia es la gran comunidad de Dios, extendida por todo el mundo. Por eso es la iglesia católica, porque está extendida por todo el mundo. Y todos somos hermanos. Y la iglesia está llamada a ser instrumento de misericordia y de perdón para la humanidad. Por eso debemos perdonar y debemos preguntarnos, ¿cuándo yo empecé a guardar resentimientos, odios, venganzas contra alguien? Que nuestro divino Maestro sane eso, porque Dios nuestro Señor nos ha perdonado ya todos nuestros pecados. Es como alguien cuando dice, oye, vengo a pedirte perdón. Dice, oye, pues si yo ya te perdoné, ¿desde cuándo? Yo siempre te he perdonado. Tú eres el que andas con esas cosas en tu mente. Pero yo ya te perdoné. De corazón, yo a mí ya se me olvidó y ya ni me acordaba de eso. Así es Dios nuestro Señor. Ella nos ha perdonado todos nuestros pecados. Todos ya nos perdonó. Por eso murió en la cruz. Por eso cada que celebramos la Eucaristía en el altar, recordamos su perdón, su misericordia. Ella nos perdonó. Nosotros somos los que andamos acá con todas esas cosas, pero aprender de Él, aprender el perdón del Señor, para así perdonar al hermano. Por eso los discípulos, las discípulas de Jesús, tenemos que aprender del Maestro a perdonar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no nos acercamos? Es como todo. Que te dice, oye, quiero aprender a manejar. Pues ven, yo soy tu maestro, te enseño. Pero si no me va una vez, ¿va a aprender? No. Tiene que ir muchas veces hasta que aprenda, practique. Y así todos los oficios. Igual así también para perdonar. Alguien que le ha ofendido o alguien que ha ofendido, pues tiene que acercarse al Divino Maestro para perdonar. Para aprenderlo a hacer, cómo acercarse para pedir perdón al prójimo que me ofendió. Y termina diciendo Jesús, porque mi Padre Celestial hará lo mismo con quien no perdone de corazón a su hermano. Por eso, pidámosle a nuestro Señor que la Iglesia sea instrumento de perdón en esta humanidad tan dividida por el odio y la venganza, las guerras y las ofensas. Que el Señor nos conceda ser misericordiosos como el Señor es misericordioso. Vamos a pedírselo, hermanas, hermanos, pónganse de pie. Gloria a Dios. La hermanita va a decir el credo en voz alta y nosotros en nuestra mente lo vamos a seguir con mucha fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador
de una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Todos, amén. Hermanas, hermanos, oremos al Señor por Marcelina Rivera, Emiliano Rivera, Florentina Barrera, Julián Simeón Díaz, difuntos. Por Tomasa Pineda Torres, a sus 2 meses de fallecida. Por Fidel Rosales, Marcelina García y María de Jesús Campos, difuntos. Por Inés Velázquez Paredes, a su mes de fallecida. Por Jenny González Viveros, en acción de gracias de su cumpleaños. Por Socorro Subricel Cordero Bisaña, a sus 7 meses de fallecida. Por José Israel Cordero Cante, a 1 mes de fallecido. Por Mario Montiel de Jesús, por la pronta resignación de la familia Montiel de Jesús, por el cumpleaños de Tiffany Mendiola Juárez, por Mercedes González Cortés, que acaba de fallecer, por Esperanza Constanza García, por su novenario, por Patricia Hernández de Jesús, pidiendo al Señor su conversión en esta novena, por Juan Hernández Moreno, difunto, en esta novena, por Bernardino Gres Muedano, Francisco Muedano, Aurora Hernández, Ángela Neri, Floriberto Muedano, Jesús Muedano, Fortunata Muedano, Jovito Gres, difuntos. Por Johan Javier García Márquez, pidiendo al Señor por su salud en estas misas gregorianas. Por María del Carmen Montabarbas, a su mes de fallecida. Por Sirenia Catarina Terán Reyes, difunta. Por Óscar Condado Martínez, difunto. En acción de gracias de Santiago Alvarado Estrada, por sus 9 años de vida. Por Blanca Estela Rivas, que da gracias por sus 61 años de vida. Por Ariela Quetzali Cruz Almerón, que es su cumpleaños. Por Felipe Ramírez Flores, difunto y su novenario. Por Rosalino Hernández Ramírez, a 4 años de fallecido. Por Eleuterio Torres Sánchez, a sus 8 días de fallecido. Por el mundo entero, por nuestra patria, por nuestra comunidad de María Auxiliadora, pidiéndole al Señor que pronto pase esta pandemia. Por nuestra patria, en este mes de septiembre, que es el mes de la patria. Por todas las ánimas benditas del Santo Purgatorio. Hermanas, hermanos, en su mente, díganle al Señor: Señor, escucha nuestras plegarias y te pedimos por los más pobres, por las familias que tienen muchos problemas porque no saben pedir perdón, y también por nuestras familias, de los que estamos aquí presentes. Llena de paz y amor nuestras familias, todos, amén. Siéntense, vamos a presentar al Señor las ofrendas.
Sé propicio, Señor, a nuestras plegarias y acepta benignamente estas ofrendas de tus siervos, para que aquello que cada uno ofrece en honor de tu nombre aproveche a todos para su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es su deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. ¿Quién se dignó morir por todos, para librarnos a todos de la muerte? Es más, quiso morir para que todos tuviéramos la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos llenos de alegría, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es Señor, en los cielos, Santo es Señor, llena el cielo y la tierra, mi Dios, de tu gloria. Hosana, Hosana, en el cielo. Hosana, Hosana, en las alturas. Hace tus manos el que tiene tu nombre, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este
ese cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío. Hermanas, hermanos, este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió todos cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz. Así pues, Padre, a celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, con nuestros obispos auxiliares Efraín y Jorge, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De María del Carmen Mata Vargas, a su mes de fallecida, de Sirenia Catarina Terán Reyes, difunta, de Óscar Condado Martínez, difunto, en acción de gracias de Santiago Alvarado Estrada por sus 9 años de vida, por Blanca Estela Rivas Gil, que da gracias por sus 61 años de vida, de Ariela Quetzali Cruz Salmerón, que da gracias por su cumpleaños hoy, por Felipe Ramírez Flores, difunto en su novenario, por Rosalino Hernández Ramírez, a sus 4 años de fallecido, por Eleuterio Torres Sánchez, a sus 8 días de fallecido, por Bernardino Gres Muedano, Francisco Muedano, Aurora Hernández, Ángela Neri, Floriberto Muedano, Jesús Muedano, Fortunata Muedano, Jovito Gres, difuntos. Por Johan Caret García Márquez, pidiéndole a nuestro Señor por su salud en estas misas gregorianas. Por Patricia Hernández de Jesús, pidiendo al Señor su conversión en esta novena. Por Juan Hernández Moreno, difunto en esta novena. Por Mercedes González Cortés, que acaba de fallecer. Por Esperanza Constanza García, por su novenario. Por Marcelina Rivera, Emiliano Rivera, Florentina Barrera, Julián
González, Marcelina García y María de Jesús Campos, difuntos, por Inés Velasco Paredes, a su mes de fallecida, por Jenny González Viveros, por su cumpleaños, por Socorro Sulicet Cordero Pizaya, a sus 7 meses de fallecida, por José Israel Cordero Cante, a su mes de fallecido, por Mario Montiel de Jesús, difunto, por la pronta resignación de la familia Montiel de Jesús, por su cumpleaños de Tiffany Mendiola Juárez, por el mundo entero, por nuestra patria, por nuestra comunidad de María Auxiliadora, pidiéndole al Señor que pronto pase esta pandemia, por nuestra patria en este mes que es el mes de la patria, por todas las ánimas benditas del Santo Purgatorio. Ten misericordia de todos nosotros, y así por María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanas, hermanos, vamos a hacer en esta tarde la oración que nos enseñó nuestro Divino Maestro. Cierre sus ojos, no se distraiga, y vamos a pedirle su divina providencia nos socorra y que mande su salud a los que estamos enfermos del cuerpo, porque podemos ir al doctor y nos da medicinas para el cuerpo, pero para el alma solo Jesús es el médico divino que puede perdonar nuestras ofensas y que perdonemos al que ofendimos. Él es el único que puede sanar nuestra alma, a los que estamos enfermos del alma. Por eso cierre sus ojos, también los que están ahí en el patio, no se distraigan, y vamos a cantarle con mucha fe a nuestro Padre. Cante. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y hágase
vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Fuerte. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédete la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Sin agarrarse sus manos, dense la paz. La paz sea contigo, la paz sea contigo. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Los hermanitos y hermanitas que se conectaron para la Santa Eucaristía van a la comunión espiritual. Igual, los que no van a recibir a nuestro Señor sacramentalmente, lean el letrero que está ahí en la pared de la comunión espiritual. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Que el efecto de este don celestial, Señor, transforme nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que sea su firmeza y no nuestro sentir lo que siempre inspire nuestras acciones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Inclinen su cabeza para hacer la oración sobre el pueblo. Dios nuestro, instruye a tu pueblo con las enseñanzas celestiales, para que evitando todo lo que es malo y haciendo siempre con empeño lo que es bueno, no te cause indignación, sino que obtenga continuamente tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanas, hermanos, les sigo insistiendo, inscribir a los niños a la doctrina. Las catequistas vienen los domingos de 11 a 12 a inscribir a los niños, porque ahorita con esto de que tienen que enseñarles por el internet, pues hay que acostumbrarse. Y hay muchos niños que no se han inscrito al catecismo, a la doctrina. Por eso, inscriban a sus niños, hermanas, hermanos. También el día martes, es el día 15 de septiembre y el miércoles 16, oremos por nuestra patria. Habrá las misas como siempre, en la mañana a las 7, en la mañana y en la tarde a las 6, para que vengan para pedir por nuestra patria. El día 15 es la fiesta de nuestra Madre Santísima de los Dolores. De igual manera, la lección divina que se transmite a las 6:45 de la tarde por el Facebook de nuestra parroquia María Auxiliadora, para que vean la lección divina, hermanas, hermanos. Y de igual manera, todos los días a las 7 a.m. se transmite la Santa Eucaristía para que se acerque. Saludan a sus hermanitos y hermanitas que se conectaron para la Santa Eucaristía. Que Dios los bendiga y los escuche en sus peticiones. Hermanas, hermanos, podéis ir en paz. María Auxiliadora, bendito San José, que tengan una semana muy hermosa. Les recuerdo salir con la sana distancia y mientras van saliendo vamos a cantar el canto final a la Santísima Virgen María. Que Dios los bendiga a todos y cuídense mucho. Amen.